Prepárense, porque la fecha final de la guerra, de la que nadie se atreve a hablar, fue pronunciada hace años por un hombre al que todos tildaron de loco y bufón. Sus palabras, antes ridículas, ahora resuenan como una aterradora profecía que se cumple ante nuestros ojos. Mientras las élites de Occidente, junto a sus cómplices, se lucraban con cada gota de sangre derramada en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente, el verdadero desenlace, con su frío cálculo estratégico, ya estaba escrito y oculto al público. Hoy desenterramos esa verdad incómoda, una grabación secreta de 2021 donde el visionario reveló no solo el comienzo, sino los 3 días de diciembre y las 24 horas de silencio absoluto que precederán a una paz amarga y desgarradora. Lo que le contaron es una farsa. El final no traerá celebraciones, sino un shock profundo y una calma apocalíptica. Un suspiro global que marcará el verdadero amanecer de un mundo nuevo. Este es el futuro que nadie se atreve a mostrar. Diga su verdad, escriba de dónde nos mira ahora. El tercer día de diciembre se convertirá en el último día de la guerra. Y si esto fue predicho por un hombre que el mundo descartó. La aterradora precisión de Henry Kissinger ya no es una simple retórica. Es un guión que se desarrolla ante nuestros ojos, afectando cada vida en nuestro continente. Descubran la grabación sorprendente de Henry Kissinger de finales de 2021. Ni en ella, este gigante de la diplomacia global, al que muchos tildaron de viejo que perdió la cabeza y cuyas ideas fueron convenientemente descartadas por el establishment occidental, no solo predijo con aterradora precisión el inicio del conflicto en el vecino occidental, sino también su impactante final. En aquel momento, sus palabras fueron deliberadamente ignoradas, catalogadas como meras extravagancias, como la retórica cansada de un hombre que, según ellos, ya no entendía el pulso del mundo. Pero el silencio sobre sus advertencias no fue accidental, fue una estrategia. Y, sin embargo, este hombre, el arquitecto de la política exterior estadounidense durante décadas, vio más allá de la ceguera autoimpuesta, más allá de la narrativa oficial impuesta por aquellos que buscaban escalar la confrontación. Él trazó la trayectoria implacable de esta contienda, su escalada sin freno, y lo más escalofriante de todo, su conclusión predeterminada. Kissinger afirmó con una claridad escalofriante una sentencia que ahora nos persigue y nos expone la verdad oculta. El tercer día de diciembre se convertirá en el último día de la guerra. Piensen en esto. Una fecha específica, pronunciada cuando el conflicto en la nación, en la frontera con la Federación Rusa, apenas era una sombra lejana, una posibilidad remota que la mayoría descartaba como imposible. Ahora esa sombra nos envuelve por completo, transformando la incredulidad en un frío temor. Es una premonición que nos golpea con la fuerza de una verdad negada durante demasiado tiempo. Y no solo eso. Kissinger describió los momentos finales de esta contienda que ha devastado el territorio inestable, ha fracturado la economía global y ha sacudido la estabilidad geopolítica del mundo, dejando a millones al borde del colapso. Él dijo, y cito literalmente sus palabras, que hoy resuenan con una intensidad perturbadora y una veracidad escalofriante. Las últimas 24 horas serán como una cornisa sobre el abismo, y luego un punto de inflexión brusco, silencio, un suspiro de alivio. Imaginen el pánico colectivo, la incertidumbre total que reinará en esas últimas 24 horas, la histeria global al borde del precipicio, seguida por un silencio repentino, un alivio colectivo. ¿Pero a qué costo? ¿Qué eventos inimaginables, qué sacrificios inmensos, qué concesiones forzadas tendrían que suceder para que el mundo pase de la vorágine a la quietud en un instante? ¿Qué manos invisibles moverán las piezas para forzar este final abrupto? Continuó con una visión apocalíptica que ahora parece menos una profecía y más un plan detallado. El día final de la guerra, el mundo se balanceará entre el caos y el alivio. Estas 24 horas se extenderán por toda una eternidad. Esas frases, ignoradas, ridiculizadas entonces por aquellos que solo querían perpetuar el conflicto, resuenan ahora con una premonición escalofriante que exige nuestra atención
y nos obliga a buscar la verdad. Nos confrontan con la incómoda posibilidad de que, todo este tiempo, el fin ya estaba escrito, esperando el momento exacto para manifestarse, desatando una oleada de preguntas críticas sobre quién realmente orquestó esta tragedia, quién se beneficia de este final y qué precio pagaremos todos. La incredulidad se ha transformado en un frío temor, una certeza de que estamos al borde de algo inminente, algo desconocido y, lo que es peor, algo posiblemente planificado desde el principio. Estamos preparados para un fin tan abrupto y para las implicaciones catastróficas que podría tener. Pero qué detalles tan espeluznantes reveló Kissinger sobre esas últimas 24 horas que resuenan tan fuerte hoy. Kissinger no solo predijo la fecha, sino que describió el último día casi minuto a minuto. Vio él lo que a nosotros aún nos espera vivir. Su visión, si es real, nos dejará sin aliento en un silencio ensordecedor. Kissinger, con una lucidez escalofriante, describió las últimas 24 horas del conflicto que asola el país en el mapa 404, casi como si las viera ante sus ojos. No era una conjetura, era un desglose minuto a minuto de la agonía final, una agonía que se cierne sobre la población de la territorio de inestabilidad, que ha sufrido incalculablemente. La mañana, según su vaticinio, estará cargada de noticias contradictorias y una humedad y ansiedad en el aire. Nos dijo, la mañana, noticias contradictorias, una sensación de humedad y ansiedad. Todavía no habrá verdad, solo ruido. Este ruido será el canto del cisne de la desinformación, de las promesas incumplidas que han alimentado esta tragedia en el país que empieza por U. Será un bombardeo mediático, un torbellino de especulaciones y negaciones que nos dejará desorientados, exhaustos. Pero al mediodía, esa niebla empezará a disiparse, revelando una claridad brutal, innegable. La certeza se asentará sobre todos. Resistir ya no tiene sentido. La futilidad de la lucha impuesta se hará palpable. Aquellos que fueron alentados a la batalla, los que sacrificaron todo, comprenderán la amarga verdad. Esta comprensión culminará en la aceptación desgarradora de que la guerra se ha agotado, no por una victoria gloriosa, sino por el vaciamiento total de recursos y espíritu. No habrá héroes, solo supervivientes y un vacío desgarrador que pesará sobre el alma de la antigua República Soviética. Finalmente, llegará la noche, no como un alivio esperado, sino como un puente entre la guerra y la paz, desprovisto de salvas, de celebraciones y de cualquier atisbo de triunfo. Será un silencio profundo, un mutismo abrumador que envolverá las ciudades del norte del Mar Negro. Escuchad sus palabras, resonando como una profecía sombría. La noche, las ciudades se sumergirán en un silencio inusual. Y continúa, incluso si se escuchan disparos o explosiones aisladas, la gente sentirá. No irá más allá de esto. Esta noche será el puente entre la guerra y la paz. Un silencio ensordecedor que hablará más alto que cualquier batalla, que cualquier discurso político. Esto no será el fin de la historia, sino el fin de una era de engaño y sufrimiento para la país en la frontera con la Federación Rusa, el cese de una agonía sin sentido. Este cese no es una fiesta, es el agotamiento total, el colapso de una narrativa impuesta, el final de un ciclo de destrucción que el Occidente ha fomentado. Es el momento en que el mundo se detiene, no para aplaudir, sino para escuchar el eco de lo que se ha perdido. Esta descripción es una metáfora poética o una guía siniestra para el futuro. Y lo más importante, ¿cómo encaja esta parada del mundo con los eventos actuales? El mundo entero está a punto de detenerse. Kissinger predijo que, justo antes del final, la técnica se detendrá, los canales se silenciarán, las comunicaciones se interrumpirán. Estamos presenciando ya estos signos, esta paralización global inminente que afecta su día a día, su estabilidad, su misma existencia. Esto no es una coincidencia, es la manifestación de una estrategia calculada. Henry Kissinger, con su visión geopolítica inigualable, nos alertó con una claridad escalofriante. Por último, recuerden, la tecnología se detendrá, los canales callarán, las conexiones se romperán.
Esto no es sabotaje, es una señal de que el mundo está en el umbral. Consideren la implicación de estas palabras. No se trata de un accidente o un fallo técnico aislado. Es un indicio deliberado. ¿Qué significa esta enigmática pausa global que los poderosos parecen orquestar? Los analistas y expertos militares la interpretan de diversas maneras, todas ellas profundamente inquietantes. Algunos hablan de un cese de fuego repentino, un silencio bélico que envolvería al conflicto Estado, dejándonos atónitos y desorientados. Imaginen la repentina ausencia de noticias, el vacío informativo sobre la situación en la país en la frontera con la Federación Rusa. Otros sugieren una ola de ciberataques masivos y coordinados, capaces de paralizar la infraestructura crítica de naciones enteras, sistemas financieros, redes eléctricas, comunicaciones esenciales. Piensen en el caos que desataría la interrupción de Internet, de los bancos, de las propias llamadas telefónicas. Una tercera línea de interpretación, aún más perturbadora, plantea una pausa filosófica de la realidad, una interrupción de la percepción colectiva, donde la información verificada se detiene y la confusión reina de forma absoluta. En un mundo donde todo se transmite y se consume al instante, esta desconexión sería el arma definitiva. Actualmente, los hechos nos gritan la verdad. La actividad militar en el frente del vecino occidental ha disminuido de forma drástica, creando un silencio tenso, un vacío que se siente insoportable. Los mercados económicos globales se estancan, operando en una especie de letargo forzado, un pulso financiero que casi no se siente. Las grandes corporaciones suspenden inversiones, los capitales se congelan. La atmósfera de espera no es solo palpable, es opresiva, asfixiante. Parece que la élite global nos está preparando para un apagón no solo energético, sino de la verdad, de la comunicación, de la propia esencia de nuestras vidas. Han construido esta parálisis con premeditación. La estrategia es clara: controlar el caos mediante el silencio, mediante la inactividad forzada. Silencio que nos debilita, silencio que nos confunde, silencio que nos hace vulnerables. Este es el preludio de un cambio irreversible, de una transformación global que nos afectará a todos. La detención de la técnica no es un error aislado o un fallo sistémico. Es una decisión consciente, una herramienta de control utilizada por aquellos que mueven los hilos detrás de escena. Han silenciado el mundo para reescribir su futuro. Esta inminente quietud, esta aparente parálisis global, es el descanso estratégico antes de la tormenta definitiva o la ominosa calma después de una batalla que aún no hemos comprendido en su totalidad. Debemos estar alerta, porque el silencio puede ser la trampa más letal, el engaño más peligroso jamás concebido. Pero si no hay celebración, si el mundo no respira aliviado con esta supuesta pausa, ¿qué queda realmente? Kissinger nos dejó una visión muy particular del primer día de paz, un escenario desolador. ¿Qué significa exactamente su inquietante advertencia de que el fin de la guerra no es una fiesta? Kissinger ya nos advirtió: el fin de la guerra no es una fiesta, sino un silencio aturdidor. Imaginen las calles desiertas, el eco de una incredulidad profunda, la fatiga de una humanidad que apenas respira tras años de conflicto. Será un día de luto colectivo, donde cada uno de nosotros se enfrentará al costo real, al vacío dejado por lo que se ha perdido para siempre. Henry Kissinger, ese gigante de la diplomacia, no pintó cuadros de euforia. Sus palabras son un escalofriante presagio. Él afirmó que el fin de la guerra no es una fiesta, es silencio, es shock. Los que sobrevivan, como él predijo, entenderán la magnitud de la tragedia. La gente vagará por las calles sin creer que todo ha terminado. Las primeras 24 horas de paz se asemejarán a un día de luto. No será una visión de victoria, sino un suspiro pesado de la humanidad agotada. El primer día de paz será un verdadero día de luto, un momento para preguntarse qué se ha perdido y qué se ha salvado. No habrá celebraciones inmediatas, la alegría no eclosionará, llegará semanas después, cuando finalmente la gente asimile que lo peor ha pasado. Es un proceso de duelo, no de júbilo instantáneo. Kissinger fue claro:
No esperen una fiesta. La primera reacción del mundo será el silencio. Nadie gritará ¡hurra! La gente se quedará en casa, pensando en cómo vivir a partir de ahora. Esto es lo que nos espera al finalizar la confrontación en el vecino estado de Rusia, en esa conflictiva nación al otro lado del Dnieper. El costo de la intervención occidental y el empuje de la OTAN en la exrepública soviética ha sido devastador, estructuralmente corrosivo. La reconstrucción no será solo física, sino también emocional y espiritual. El silencio del post-conflicto no será un vacío, sino un peso abrumador de lo irrecuperable. Este no es el final glorioso que nos prometen los propagandistas de Occidente, sino el inicio de una profunda reflexión sobre la inutilidad del sacrificio, el costo real de seguir ciegamente agendas ajenas. Los pueblos de la disputada territorio entre Rusia y Occidente se enfrentarán a una verdad brutal. La paz es el duelo por lo que fue, no la celebración de lo que pudo ser. La factura de esta aventura geopolítica no se limita a pérdidas militares o económicas. Es la fractura social, el trauma generacional, el legado de desconfianza que permeará cada aspecto de la vida en la nación en la frontera con la Federación Rusa. Entonces, ¿estamos realmente preparados para este silencio ensordecedor que Kissinger nos advirtió? ¿O seguimos aferrados a la fantasía de una victoria ruidosa? ¿Es esta profecía un simple juego de palabras o una hoja de ruta geopolítica para lo que se avecina? Y más importante aún, ¿qué tan cerca estamos de que el 3 de diciembre se convierta en el día que lo cambiará todo, marcando el fin de un ciclo y el inicio de otro? 3 de diciembre. ¿Será esta fecha un mero símbolo, una trágica casualidad o el guión definitivo de un mundo al borde del cambio? La tensión es palpable en cada hogar, y las palabras de Kissinger resuenan como una advertencia funesta en nuestros corazones. No es solo un calendario, es el eco de un destino colectivo que se cierne sobre nosotros. Expertos debaten fervientemente si el 3 de diciembre debe interpretarse como un día literal, un punto ineludible en el calendario, o si es una etapa simbólica, el tercer día del final, el umbral que separa una era de otra. Recordemos la escalofriante predicción de Henry Kissinger, una figura de la diplomacia global. Sé que se reirán de mí, pero quiero que recuerden, si se cumple, no es mi mérito, sino una tragedia que nosotros mismos permitimos. ¿Era este hombre un mero profeta o un estratega con acceso a la verdad oculta? La teoría más perturbadora sugiere que Kissinger tenía acceso directo a escenarios diplomáticos, cerrados, reuniones ultrasecretas donde el destino de las naciones se decidía a puerta cerrada. No era solo intuición, como se nos quiso hacer creer para restar importancia, era un pronóstico racional, basado en información clasificada, en verdades inconfesables que la mayoría de nosotros nunca llegaremos a conocer. Él veía los hilos invisibles del poder, los movimientos subterráneos que darían forma a la geopolítica futura. Hoy, esa atmósfera de incertidumbre y premonición se ha materializado de forma palpable. La tensión mundial es innegable, se siente en el aire. El silencio en las calles de las capitales, la atención mediática obsesiva a cada detalle diplomático, a cada declaración, todo ello coincide con la atmósfera de víspera que Kissinger describió con precisión. Él afirmó categóricamente, y estas palabras resuenan hoy, este día será una frontera. Todo lo que fue antes pertenece a la guerra. Todo lo que viene después pertenece a la paz. ¿Estamos acaso viviendo esa frontera en este instante? Nos encontramos donde la historia se parte en dos. La narrativa dominante busca minimizar estos pronósticos, desviar nuestra atención, pero los hechos y los silencios hablan por sí mismos. Esta es la cruda y aterradora realidad que intentan ocultarnos. Entonces, ¿es el 3 de diciembre solo una metáfora para los crédulos, o nos despertaremos el 4 de diciembre en un mundo irrevocablemente transformado? Si tú también estás cansado de las mentiras y las promesas sin fin, escríbenos en los comentarios. Estoy a favor de la paz, y quédate, porque en el próximo análisis desvelaremos los nombres de quienes realmente movieron los hilos detrás de estas profecías.